Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer el unboxing de esta capturadora GC513 Light Gamer Portable Plus 2. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Vamos a desprecintar la caja. Sacamos el mínimo posible de la cuchilla. Hacemos un corte por la solapa lateral y retiramos el plástico. Una de las características que me ha gustado es que es portátil y no le hace falta estar conectada a un ordenador para capturar el vídeo. Aquí tenemos la caja de la capturadora. Por la parte delantera de la caja encontramos la capturadora y el logotipo de la resolución 4K. Por el lateral derecho tenemos las especificaciones, características técnicas y requerimientos del sistema. Por la parte trasera tenemos en varios idiomas las características principales de la capturadora. Por el lateral izquierdo podemos ver la imagen de la capturadora, una versión más pequeña de la imagen delantera de la caja. Abrimos la solapa de la caja. Sacamos la caja interior. Levantamos la solapa de la nueva caja. Y lo primero que encontramos es la capturadora, que la veremos dentro de un poquito. Levantamos el fondo de la caja y encontramos los accesorios que incluye. Viene el manual de instrucciones en varios idiomas, incluido el español. Un cable USB a micro USB, los conectores son dorados. Un cable jack de 3,5. Y un pequeño cable HDMI. Y aquí tenemos la capturadora Avermedia Light Gamer Portable 2 Plus. Tanto la parte inferior como los laterales son de color rojo y la parte superior es de color negro. En la parte izquierda encontramos los conectores jack 3,5 para conectar el micrófono y nuestros auriculares. Un poco más a la derecha tenemos los botones para bajar y subir el volumen. Y a la derecha tenemos un interruptor de 3 posiciones. Los laterales son rojos y tienen forma triangular. En la parte trasera a la izquierda tenemos dos puertos HDMI. Un puerto HDMI llamado Out, otro puerto HDMI llamado In. Casi en el centro tenemos el puerto micro USB y a la derecha tenemos el puerto de expansión de la tarjeta micro SD. Luego veremos para qué sirve cada uno. La parte inferior cuenta con una goma antideslizante. Aquí podemos ver todo el contenido que trae la capturadora. El cable HDMI mide 40 centímetros. El cable USB a micro USB mide 1,60 m y este de aquí son 10 centímetros. Así que en total mide 1,70 m. Y por último el cable jack 3,5. Hasta aquí es 1,60 m. Más este pedacito de aquí son 10 centímetros aproximadamente, 1,70 m. En la parte izquierda tenemos dos conectores jack para conectar nuestros auriculares y nuestro micrófono. Aquí tenemos el botón para bajar el volumen y aquí el botón para subir el volumen. Esto es un interruptor de 3 posiciones. Poniéndolo en esta posición podremos capturar lo que nosotros queramos, pero a través de la aplicación Red Central. Te dejo abajo el link para que puedas descargarla. Si lo ponemos en la posición central, podremos capturar lo que nosotros queramos sin necesidad de ordenador. Todo lo que nosotros grabemos se almacenará en nuestra tarjeta micro SD. Y si lo ponemos en la última posición, la capturadora se convertirá en un lector de tarjetas micro SD.
Conectando el cable USB a nuestra capturadora y al ordenador, podremos sacar los datos de nuestra tarjeta microSD sin necesidad de sacarla de la capturadora. Este es el botón para iniciar o detener la grabación. Por la parte trasera tenemos un puerto HDMI de salida, un puerto HDMI de entrada, el puerto micro USB, que es el que le va a dar alimentación a nuestra capturadora, y el puerto de expansión de la tarjeta micro SD. La tarjeta no viene incluida con la capturadora. Si ya tienes una, la ponemos así, con los conectores hacia abajo, la introducimos hasta que haga clic. Hacemos un poco de presión y ya está conectada la tarjeta micro SD. Ahora conectaremos nuestro cable USB a micro USB. Cogemos el micro USB y lo introducimos aquí. Ya lo tenemos. En el HDMI in conectaremos el cable pequeño HDMI que vino con la capturadora. Lo introducimos y ya lo tenemos conectado. Y por último, el cable HDMI que va a llevar la señal a nuestro monitor o televisión, que tampoco viene incluido con la capturadora. Entonces este lo conectamos aquí, un extremo lo conectamos aquí y este extremo lo conectamos en un puerto HDMI que quede libre en nuestro monitor o televisión. Estos son los dos puertos HDMI que tengo libres. Cogemos el extremo que quedó libre de nuestro HDMI y lo conectaremos a uno de los puertos. Ahora conectaremos el cable USB a nuestro ordenador o a nuestra consola. La luz central comienza a parpadear en color azul. Cuando se queda en rojo, significa que no está recibiendo señal por el puerto HDMI de entrada. Por lo tanto, no podemos grabar. Ahora vamos a conectar el cable HDMI pequeño que vino con la capturadora en la salida de nuestro ordenador o de nuestra consola. Ahora enciendo el ordenador y la luz debería ponerse en azul. Ahí la tenemos. Ahora pulsamos el botón para grabar directamente. Y cuando está parpadeando en color rojo significa que está realizando la grabación en nuestra tarjeta microSD. Y si lo ponemos en esta posición, para poder capturar necesitamos la aplicación Red Central de Avermedia y un ordenador. Si no estás suscrito o suscrita, ¿a qué estás esperando? Suscríbete abajo en el botón rojo, activa la campanita para recibir las notificaciones del canal y compártelo con tus amigos para que ellos no se lo pierdan tampoco. En la capturadora nos muestra que admite la resolución 4K, pero no captura en 4K, solo captura como máximo a 1920 x 1080 píxeles a 60 FPS. El logotipo 4K se refiere a que la capturadora no nos va a rebajar la calidad que vamos a ver en nuestro monitor o televisión. Si nuestra consola u ordenador emite en 4K y nuestro monitor o televisión puede reproducir 4K, pues la capturadora no te va a reducir la resolución a 1920 x 1080 a 60 FPS, sino simplemente va a pasar la calidad tal cual sale desde nuestro aparato emisor. Ahora vamos a ver unas tomas que he grabado con la capturadora para que veas la calidad que tiene al grabar.
Sully, ¿dónde estás? Ahora vas a pagar. Aquí estoy a poca distancia de la costa de Panamá, donde acabamos de recuperar lo que creemos que es el ataúd del legendario explorador Sir Francis Drake, que fue enterrado en el mar hace aproximadamente 400 años. ¿Estás seguro de querer profanar así los restos de tu antepasado? Haces que suene vergonzoso. Además, pensé que no me creías. Bueno, estuve investigando. Y aparentemente, Francis Drake no tuvo hijos. Ya sabes que la historia puede estar equivocada. Por ejemplo, no puedes profanar un ataúd vacío. ¿Qué demonios es? ¿Qué diablillo? ¿Qué es? Vamos, levántalo. No. Vaya manera que ha tenido Nathan de cortarnos el rollo tapándonos la cámara con la mano, ¿eh? Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.